Y me da gusto saludar esta mañana a Jorge Sales Boyoli. Él es el coordinador del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y además socio fundador del despacho Sales Boyoli. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, buenos días. Bien, acostumbrándonos a esta nueva realidad. Así es. Oye, y quiero que escuchemos lo que dijo ayer el presidente con respecto al tema de lo que tienen que hacer las empresas, porque no está muy claro y justo por eso te buscamos para tratar de despejar algunas dudas. Mira, esto fue lo que dijo ayer el presidente en la conferencia en la mañana. En cuanto a lo legal, es una cuestión de interpretación. En una reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo, se estableció que en casos de emergencia sanitaria se puede pagar salario mínimo durante un mes, pero hay en la misma Ley Federal del Trabajo una norma que establece que es el salario completo. Entonces, se va a estar informando, dando apoyo, asesoría. Jorge, ¿qué tiene que hacer una empresa? Porque pues ahí escuchamos al presidente que decía pues las dos cosas, ¿no? Entonces, pues no está muy claro, hay muchísimas dudas al respecto. Digamos, ¿cuál es el estatus jurídico del asunto y qué tienen que hacer las empresas? Gracias, Rodrigo. Mira, yo diría o pondría en la mesa tres ideas importantes. La primera, respecto de lo que tiene que hacer la empresa. La primera tiene que ver con distinguir entre lo jurídico y lo que no es jurídico. Las declaraciones presidenciales, por respetables que sean, las conferencias de la mañana, las conferencias de la tarde, los tweets, eso no es jurídico. Desde ese punto de vista, nada de lo que se dice ahí obliga. Comentaba yo ayer con algún colega tuyo, pues que el presidente no es abogado. No sabemos cuál es la norma a la que se refiere, porque no la he encontrado yo en la Ley Federal del Trabajo. Pero aún no siendo abogado, pues sí está obligado, digamos, a dar certeza jurídica y a respetar el orden jurídico. Lo segundo, entonces, es ceñirnos a la parte jurídica, y ahí hay, al día de hoy, dos temas que están generando polémica. La retribución salarial. Ajá. ¿Cuánto pago? Si pago el salario mínimo como indemnización o pago el salario completo. Y el otro gran tema es el tema de si suspendo o no actividades a partir del acuerdo que se publicó ayer por la tarde y que, atendiendo a lo jurídico, pues muchos esperábamos con cierta incertidumbre, digamos, para saber qué actividades se suspenden y no. Ante este panorama, en la parte, déjame empezar por el acuerdo de ayer. El acuerdo de ayer nos parece que era el único dato que faltaba para saber si caemos o no en la hipótesis de tener que pagar un salario mínimo de indemnización por la suspensión colectiva. Y después de ver el acuerdo, nos parece que hoy lo que tenemos es un escenario híbrido, si me permites el término. Ayer se publicó un listado, como siempre perfectible, Sí. de todas las actividades que se deben suspender. Entonces, si tú, de todas las actividades que no se deben suspender o que no se pueden suspender, las actividades que siguen. Entonces, el principio general es, si tú, empresario, no está tu actividad o tu giro principal en esa lista, al no estar tú en esa lista, debes suspender. Ah. Y si debes suspender, a nosotros nos parece que ya se dan todos los ingredientes necesarios para estar en una declaración de contingencia sanitaria. Y si estás en una declaración de contingencia sanitaria en términos del 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, entonces podrías ya pagar un salario mínimo. Esto no tiene que ver con la exhortación respetable que hace el presidente y el gobierno federal, pues de que no te conformes con el mínimo. Nosotros en lo personal creemos que esa indemnización temporal del salario mínimo, pues es una indemnización en la que el empresario debe hacer un esfuerzo de pagar cada uno según su circunstancia lo mejor posible, porque un salario mínimo pues pone a la economía familiar y nacional en jaque con otro tipo de problemas que se pueden venir, como la violencia social o algunas otras cosas. Sí, porque Ahora, pasar de un salario de 15,000 pesos a 3,800, digo, al salario mínimo, pues sí es dramático, ¿no? sí, y además cuando esto ocurre repentinamente, ¿no? Sí. Entonces, ahora vamos al tema de la lista. Si esta lista pues va a generar una casuística abundante. Nosotros en la firma hemos visto, y en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa hemos ya vivido un montón
de consultas casuísticas donde se empiezan a abrir muchos escenarios de si me aplica o no me aplica, puedo o no suspender. Hay empresas en la industria automotriz, por ejemplo, que siguen trabajando aunque las plantas están cerradas en temas de logística o en temas de almacenamiento. Empresas que no son de alimentos, porque los alimentos naturalmente están en la lista de los que pueden seguir trabajando, pero venden todas las empaquetaduras para los alimentos. Y entonces, al ser tan amplia la descripción de este acuerdo que se publicó ayer, la casuística también es muy abundante. Nos parece que las empresas que tengan que seguir laborando tendrían que pagar su salario como es natural, pero en este grupo también entran el home office, es decir, si las personas están trabajando o teletrabajando, trabajando a distancia o home office, como lo quieras llamar, nos parece que entonces si el trabajador sigue prestando el servicio, claro, el empleador tendría que seguir pagando el salario, ¿no? Y luego el otro gran tema es, que es por donde también estamos nosotros poniendo el énfasis, llegar a acuerdos flexibles de trabajo entre empleador y empleado. Es claro que esta crisis supera por mucho a la autoridad si le dejamos el paquete sola. Creo que aquí el rol social de los trabajadores y de los empleadores en ser creativos para poder salvaguardar las fuentes de trabajo y compartiendo una responsabilidad tripartita de gobierno, empleadores y empleados para buscar fórmulas de preservar el empleo, respetando también este derecho a la salud que se debe privilegiar dadas las condiciones, debe sacarnos adelante como sociedad civil y buscar fórmulas de salario solidario, de jornadas escalonadas en algunos sectores para poder salir adelante de todo este escenario que hoy se nos presenta y que es inédito. Jorge, interesante la perspectiva que nos comparte y sobre todo, pues este escenario híbrido que supongo entonces deja abierta la posibilidad de que esto, cuando no está tan claro, como ya lo mencionabas, pues que esto termine, digamos, en tribunales con ustedes los abogados, ¿no? Dependiendo el caso, la empresa y la claridad que pueda tener. Sí, y ojalá que no se tenga que llegar a ese escenario. Compartimos ahí la petición del presidente de no ir a los tribunales, primero porque están cerrados, ¿no? Sí. Esta respuesta, aunque parece cínica, es una realidad. Primero porque están cerrados. Y segundo porque el litigio es como para un médico pensar que la única forma de curar una enfermedad es operando, ¿verdad? Y el escenario entonces queda abierto a la interpretación jurídica, lamentablemente, porque eso no siempre soluciona todo. Y dos, pues creo que puede ser tan híbrido como que en una empresa puede haber una parte de la empresa que sí tenga que elaborar y otra que no. Ya muy rápido te pongo un ejemplo que puede ayudar, muy breve. La industria restaurantera. Los restaurantes, hay una mención en la lista que habla de la preparación de alimentos. Así es. Entonces, un restaurante puede estar cerrado en la parte de servir comida, pero puede estar abierto en la parte de alimentos para llevar. ¿Qué se entiende por preparar alimentos? ¿Prepararlos y que te los lleves o solo prepararlos y que los sirvas? Entonces, de verdad que la casuística va a ser abundante, los abogados vamos a tener, creo yo, muchas consultas y ojalá tengamos también mucha prudencia para evitar que todo esto derive en tribunales, sino que más bien lleguemos a acuerdos entre empleados y empleadores para salir adelante. ¿Qué es lo deseable? Jorge, pues como lo dices, te estaremos consultando como siempre. Muchas gracias por tomar la llamada. Gracias, Rodrigo. Buen día. Ahí escuchamos a Jorge Sales Boyoli, el coordinador del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y socio fundador del despacho Sales Boyoli.